lugar a Sebastián Rosenberg, así que no me extrañen. La próxima charla entonces la va a estar dando Eva Sacco de Mujeres en Cripto y vamos a hablar sobre reflexiones sobre una estrategia tributaria. Y ahí vamos a responder un poco las preguntas si son las criptomonedas y las finanzas descentralizadas una oportunidad para que las mujeres desarrollen o mejoren su independencia y capacidad económica. Así que un fuerte aplauso para Eva. Bueno, arranco. No importa, os subo por acá. Ya arrancamos mal. Ahí está. Después bajo por ahí. Sí. Ah, buenísimo. Bueno, esta soy yo. Quiero arrancar por una presentación personal. Bueno, yo soy Eva Sacco, coordino el Observatorio de Mujeres en Bitcoin. Soy economista y econometrista, soy una apasionada de los datos. Así que va a haber muchos datos. Y dirijo el Observatorio de Justicia Fiscal y Distributiva de la Fundación CES. Ya hice una presentación mucho mejor y más grande de ahí esta mañana, pero bueno, estas somos las compañeras del observatorio y de Mujeres en Bitcoin. Y un poco, bueno, les cuento cuáles son los temas que vamos a trabajar. Criptoimpuestos y patrimonio, riesgo oportunidad, ¿sí? ¿Cómo es el panorama impositivo actual? Vamos a arrancar dando una idea de un panorama impositivo actual, los desafíos que presentan el Bitcoin, la tecnología blockchain, las oportunidades y, bueno, ver si podemos cerrar con algunas propuestas que podríamos pensar todos en conjunto, ya que no somos tantos. Empecemos un poco con algunos datos de AFIP, del caso argentino, sobre la recaudación tributaria. Como podemos ver, Argentina es un país federal, empecemos por eso, o sea que tenemos recaudación tributaria nacional, que es la AFIP, y recaudación tributaria de los estados subnacionales, que son las provincias, como ARBA, por ejemplo, AGIP, ¿sí? De la Ciudad de Buenos Aires, rentas de Córdoba, etc. ¿Sí? Nosotros podemos ver que de la recaudación tributaria total tenemos que el impuesto de mayor, ¿se está escuchando? Que el impuesto mayor de todos es lo que son los impuestos sobre bienes y servicios, ¿sí? 45%. Y lo que son ingresos brutos de las administraciones tributarias. Bueno, los impuestos sobre bienes y servicios es lo que se conoce como el IVA, ¿no? El impuesto a valor agregado, básicamente. Hay otros que podrán ser impuestos a los sellos, etcétera. Pero básicamente el IVA es el 45% de la recaudación tributaria, ¿sí? Y que es más relevante todavía si sacamos lo que son las contribuciones a la seguridad social, que en realidad no deberían estar ahí porque son impuestos de asignación específica, ¿sí? Para pagar jubilaciones. El sostenimiento del Estado está básicamente descansando fuertemente sobre el impuesto al valor agregado. Después tenemos lo que es el impuesto a las ganancias, ese 20,1%, que era un poco más alto en el año 2022. Lo que pasa es que con la reforma de ganancias eso se redujo, el año que viene va a subir, pero sin embargo, les spoileo, va a seguir siendo el IVA nuestra fuente principal de ingresos fiscales para la administración tributaria, o sea, bienes y servicios. Impuesto a los bienes personales es, además, muy relevante para las provincias, o sea, la forma en que se financian las provincias, además de lo que es la participación federal, que es parte de estos impuestos que les manda Nación a las provincias. Entonces, impuestos sobre el consumo, impuestos sobre las transferencias, son básicamente la forma en que se financia el Estado, ¿sí? Argentino. Eso hace que tengamos una recaudación tributaria que es sumamente regresiva.
¿Por qué? Es fácil, porque si yo voy y compro de una señora en la Villa 31, le compro un litro de leche a su nene, paga el 21% de IVA, lo mismo que paga no sé, el empresario que se toma un café, ¿sí? 21% del IVA. Pero ¿qué pasa? Los sectores de menores ingresos se consumen todo lo que tienen. En cambio, los sectores de mayores ingresos ahorran. Entonces, efectivamente, en términos efectivos, si uno mira en porcentaje del ingreso, es mucho mayor la carga tributaria que tienen los sectores de menores ingresos respecto de los sectores de mayores ingresos. Eso es algo que se repite bastante en países de ingresos medios o ingresos bajos. Que tienes un país de ingreso medio alto, pero no es un país de ingresos alto, tiene, digamos, bastantes problemas organizativos, de desarrollo, etcétera, ¿sí? Pero yo ahora quería agarrar y comparar con la situación de Argentina respecto de una situación en general, ¿sí? Respecto ahora de lo que es la presión tributaria efectiva. A mí me gusta usar la presión tributaria efectiva porque es lo que finalmente se paga, no lo que teóricamente se dice que tendríamos que pagar. ¿Sí? O sea, estamos midiendo los ingresos de las administraciones tributarias. CIAT es, bueno, una organización internacional de administraciones tributarias, la FIP está dentro de ahí. Hay que hacer una observación que es solamente administración nacional. En Argentina, al ser un país federal como Brasil o otros países, se compara, digamos, está también los impuestos que se pagan a nivel subnacional. Si nosotros vemos lo que es la presión efectiva en términos del PBI para Argentina, vemos que, bueno, más o menos se ubica en un poquito menos del 30% del PBI. ¿Sí? Esto es digamos, es siempre igual a partir, no importa el político de turno, nada, siempre un poquito más, un poquito menos, pero más o menos estamos casi en el 30%. ¿Sí? Y si miramos solo lo que son los impuestos nacionales, que son básicamente IVA y ganancias, ¿sí? Tenemos alrededor 22,8%, eso bajó justamente por el tema de ganancias, pero inclusive es el más bajo, el del 2023, y 22,8%. Si yo miro el promedio internacional, ¿sí? Bueno, esto es una encuesta y estos son miembros, son parecidos, pero son de fuentes distintas, estamos en el 17% de las administraciones nacionales. En América Latina y el Caribe, Argentina, estamos en el 16%, o sea, estamos re lejos de otros países. Tenemos una presión tributaria altísima. Eso es cierto, es una sensación que tenemos que no es solo sensación, es real. La presión tributaria en Argentina es muy alta, ¿sí? Pero si nosotros empezamos a mirar, bueno, a ver, ¿a quién nos parecemos? ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos somos un país de ingreso medio alto, deberíamos estar cerca de esto. Estamos como 5 puntos pasados y sin sumar lo que son los impuestos de las provincias. Estamos muy parecidos ¿a quién? A los países de ingresos altos. Pero no tenemos un Estado que brinda los servicios de un país de ingresos altos, ¿sí? Tenemos mala educación, tenemos mala salud, ¿sí? Tenemos muchos gastos en ineficiencia del Estado. Y entonces, a ver, empecemos a pensar, ¿no? ¿Por qué se puede dar esto? ¿Sí? Y veamos lo siguiente. Si yo veo lo que es la estructura relativa de los ingresos de distintos países y ver qué es lo que pasa en Argentina respecto de cómo es la recaudación tributaria, vemos que en Argentina, ¿sí? Fíjense, estamos en términos relativos en lo que es el impuesto sobre la renta, y ISR es impuesto sobre la renta de personas, lo que acá se llama ganancias, y el otro es empresas, ¿sí? En un 8,7 y un 14. Agarremos un país como, por ejemplo, en Canadá, estamos hablando del total, ¿no? Del ingreso total de la administración. En Canadá es el 52%, ¿sí? El impuesto sobre la renta. O sea, los sectores de mayores ingresos, que son los que pagan impuestos sobre la renta mayoritariamente, son los que sostienen el Estado.
En Argentina, ¿quiénes sostenemos el Estado? Me pongo de ese lado porque no soy rica. Pago, somos el 22,7%, 31%, perdón. Tenemos uno de los IVAs más altos, ¿sí? Del mundo. Chile nos gana, por ejemplo. Costa Rica, pero que es un país casi paraíso fiscal, no se puede comparar, ¿sí? Entonces, tenemos ahí es un problema porque tenemos una presión tributaria digna de países del primer mundo con estructura tributaria de países del tercer mundo. O sea, tenemos lo peor de los dos mundos. Estructura tributaria regresiva, como pasa en los países del tercer mundo, pero con baja presión tributaria. O sea, Paraguay, caso típico. Casi toda la recaudación es vía el IVA, pero tiene un estado mínimo. Entonces esa recaudación, en términos porcentuales, después es baja. O sea, es bajo lo que le pesa al ciudadano. En Argentina, las clases medias y bajas, que somos las que no tenemos ahorros y pagamos, digamos, pagamos más de nuestro ingreso en ese tipo de impuestos, somos los que sostenemos el Estado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos los peores de los dos mundos. Un Estado con poco financiamiento, porque se les cobra a los sectores que menor capacidad contributiva tienen, ¿sí? Entonces eso hace que el Estado no tenga recursos, ¿sí? Y estemos todos enojados porque las escuelas públicas son malas, porque los maestros hacen paro, pero porque ganan poco y los jubilados no se les pueden pagar, etcétera, ¿sí? Vamos al hospital público y no hay turnos. O sea, tenemos malos servicios estatales, pero al mismo tiempo pagamos muchos impuestos. O sea, se dan las dos cosas. O sea, acá el elefante que no estamos queriendo ver es que los ricos no pagan impuestos en Argentina. ¿Y por qué no pagan impuestos? Por varios motivos. Primero, porque tienen una capacidad de lobby muy grande, ¿sí? Tienen una capacidad de lobby para generar que les den subsidios, devoluciones. Y por otro lado tienen acceso, ¿sí?, a estudios de abogados, a contadores, a hacer una arquitectura financiera muy compleja que les permite, por ejemplo, ¿sí?, el caso de Techin, que tiene su sede en Luxemburgo, que es un país de baja tributación y produce en Argentina. O el caso de Galperín, que vive en Uruguay, paga impuestos a la renta en Uruguay, que es un país de baja tributación, y sus ingresos los obtiene en Argentina porque se mudó. Y si quieren casos más cholulos, como Susana Jiménez, que hizo la guita acá y se fue a disfrutar de Uruguay, ¿sí? Pero nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces ahí es donde entra el tema del Bitcoin, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿qué tiene Bitcoin con esto, con impuestos y con esto? Pero antes igualmente quería hacer un doble zoom, no solamente pensando, me parece que esto es muy importante, que veamos la cuestión de género, o en sexo en realidad, porque estas variables son en las estadísticas hombre-mujer, ¿sí? Sexo, no género. Y veamos un poquito qué es lo que pasa, no ahora, digamos, pensando en deciles de ingresos. Perdón, los que no saben qué son deciles, son... el primer decil es el que gana el 10% más bajo, el segundo decil, digamos, el 10% que gana el segundo, así hasta el décimo decil, que son los más ricos, ¿sí? Y en realidad hay algo que en las estadísticas ni siquiera se ve, que es el decil 1%, 0,1, que son los más mega multiarchimillonarios, que son y están en las estadísticas, ¿sí? Si uno mira la distribución del ingreso por género, vemos que si bien estos datos vienen mejorando muy lentamente, es como una tendencia en todo el mundo, pero las mujeres tenemos nos apropiamos, digamos, si fuéramos la torta, el producto, el PBI, una torta del 44% y los varones del 56%, siendo que inclusive la población argentina está un poco feminizada, ¿sí? O sea, somos un poquito más, 52, 53% más de mujeres que de varones,
¿sí? No más, sino el porcentaje mujeres versus varones. Entonces, claramente hay una distribución digamos, inequitativa de la renta. Si fuera igual, todo fuera equitativo, sería igual a la cantidad de mujeres y varones que hay. O sea, las mujeres deberíamos apropiarnos como general, o sea, como concepto estadístico, de más renta que los varones. Ahora, si vemos cómo son los aportes, ¿sí? Pensando en esa distribución del ingreso y cómo son los aportes, o sea, y quiénes son los que financian el Estado, vemos que a pesar de que las mujeres solo se apropian del 44% de los ingresos, pagan casi la mitad del IVA. O sea, casi la mitad del IVA proviene de gastos, digamos, de ingresos que tenemos las mujeres. Ahí ya tenemos una cuestión de que la regresividad también tiene una, digamos, interseccionalidad con el género, ¿sí? En ganancias no, claramente porque los varones son los que tienen mayores ingresos que las mujeres. Y si nosotros miramos IVA más ganancias, o sea, lo que son el grueso de los impuestos, bueno, se equilibra un poquito más por el tema de ganancias, pero sigue siendo 52% varones y 48% mujeres. O sea, a los impuestos nosotros, varones y mujeres, aportamos casi de la misma manera y no aportamos y no obtenemos los mismos ingresos de la economía. O sea que a las mujeres nos cuesta mucho más financiar el Estado que lo que les cuesta a los varones, ¿sí? Esto es importante tomar en cuenta. Entonces podemos pensar, bueno, ¿y qué nos puede aportar las cripto, qué nos puede aportar el Bitcoin en esto? Por un lado, o sea, la primera idea general que dice es, bueno, escúchame, la privacidad que viste el Bitcoin ayuda a que las personas protejan sus ingresos y patrimonios. Especialmente en el caso de los sectores de menores ingresos. Entonces, el Bitcoin es una herramienta de emancipación y liberación para las mujeres. Tenemos que apoyar eso, ¿sí? Bien, pero ahora, como a mí me gusta decir que no todo es tan simple y no todo es tan fácil, esto podría ser un arma de doble filo, ¿sí? Me voy a meter con otro tema que es el tema patrimonial, que tiene que ver con... ¿ustedes saben en Argentina cuál es la principal forma de acceder al patrimonio? La herencia, pero ¿por qué? Es la herencia. La principal forma de acceder al patrimonio en Argentina es la herencia, mucho mayor que en otros países. O sea, la gente que tiene guita, lamentablemente acá, es porque los padres la hicieron. Y los abuelos y así de generación en generación. Pero ¿qué pasa? Si uno mira, como nacen más o menos la misma cantidad de varones y mujeres, no estoy hablando de los ingresos, estoy hablando del patrimonio, ¿sí? Que es otra cosa. Los patrimonios son stocks. Debería, por lógica, haber la misma cantidad de patrimonio en manos de mujeres que de varones, ¿sí? Aproximadamente, puedes decir, bueno, los varones, te la compro tal vez, tienen más tendencia al riesgo, entonces innovan más, qué sé yo, no sé, hacen inversiones más arriesgadas y tienen más patrimonio. Pero no puede ser, vamos a algunos casos, no hay estadísticas de patrimonio de varones y mujeres por separado, pero podríamos mirar algunos indicadores. El patrimonio rural, una gran fuente de riqueza, digamos, del patrimonio argentino históricamente, ¿no? Donde además históricamente al patrimonio rural se accede por la herencia. El 83%, no importa, o sea, estos son menos de 100 hectáreas, entre 100 y 500 hectáreas, más de 500 hectáreas. Alrededor de entre el 73 y el 83% del patrimonio rural está en manos de varones. Solo entre el 15 y el 23% en manos de mujeres y el 2 y entre el 4% mixtos, o sea, digamos, un patrimonio mixto, ¿sí? Una pareja, hermanos, o sea, etcétera. Eso ya es bastante llamativo, ¿no? Uno tendría que empezar a pensar qué es lo que está pasando, porque ¿cómo puede ser que si las mujeres heredamos igual que los varones se queden con más? Otro dato, otra estadística. El impuesto a las grandes fortunas que se cobró en 2013 nos permitía saber quiénes aportaban,
como mujeres y quiénes eran mujeres y quiénes eran varones, porque se tasaba a la persona física, ¿sí? Las mujeres solo aportaron el 24% de la recaudación y los hombres el 76%. O sea, el fenómeno de feminización de la pobreza tiene como contrapartida el fenómeno de masculinización de la riqueza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, eso no se puede explicar si no es a través de las maniobras que realizan, sobre todo los sectores que tienen la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Para esconder el patrimonio. Entonces eso significa que en una división de bienes, después de una separación, por ejemplo, el varón ocultó patrimonio en un paraíso fiscal, ¿sí? De alguna manera, mediante maniobras de evasión financiera, ¿sí? de arquitectura financiera, y se termina quedando con mucho más del patrimonio. También lo mismo en una herencia. Vivimos en una sociedad totalmente patriarcal y es muy común que el hijo varón sea el que esté al lado del padre haciendo los negocios, entonces tiene conocimiento de todas esas cosas que las hermanas no tienen. Entonces el día que el padre fallece, se queda con mucho mayor patrimonio del que se queda sus hermanas mujeres. Esto hay historias, vieron continuamente, ¿se acuerdan lo que pasó con Grabois el año anterior, pasado? O sea que siempre hay estas cosas en los programas de chismes, cosas que pasan en las clases altas, ¿no? Entonces acá es donde uno dice, bueno, pará, el tema Bitcoin, hay que tener cuidado. Porque no sea cosa que para las mujeres termine siendo la democratización de la enajenación de las mujeres. ¿Por qué? Porque hasta hace 20 años, 15 años, poco tiempo atrás, el hecho de poder establecer maniobras de arquitectura financiera para enajenar, no solo para evadir al Estado de los impuestos, sino también para enajenar a las mujeres de su propia familia, del patrimonio familiar, eran patrimonio de las clases altas. Nadie, digamos, ningún laburante para 2 departamentos que le dejan los viejos jubilados iba a ir a buscar a un abogado que le haga una offshore en Panamá, ¿sí? Ahora, con la posibilidad de acumular riqueza en cripto, ¿sí? Eso nos da a las mujeres la posibilidad de defender, por un lado, nuestros patrimonios y nuestros ingresos, pero por otro lado, les da también esa herramienta a los varones, ¿sí? Entonces ahí hay un riesgo que tenemos que observar. Y por otro lado, hay una cuestión que no es secundaria y tiene que ver, como más de manera indirecta, que cuando el Estado se corre, sin ninguna alternativa real, o sea, cuando el Estado deja de financiar escuelas, deja de financiar guarderías, deja de financiar geriátricos, las que tomamos esas tareas de cuidado somos las mujeres. Y tenemos menos tiempo para dedicarnos a tareas profesionales, tareas de formación, inclusive para tener una vida propia, ¿sí? Y sana y plena. Entonces, también el hecho de financiar al Estado, si bien tenemos un Estado ineficiente, es un arma de doble filo, porque puede servir como un factor protector, pero también puede servir como un factor que termine complicando todavía más y profundizando más estas desigualdades de género. Como digo, no se van a ir con una visión de esta charla de Bitcoin es genial o Bitcoin es una mierda, ¿sí? Pienso como un martillo. El martillo puede utilizarlo para hacer una casa o puede usarlo para romperle la cabeza a alguien, ¿sí? El tema está en qué es lo que vamos a hacer como sociedad con algo que nos guste o no nos guste, ¿sí? Probablemente a muchos de ustedes les guste, ¿sí? Pero eso no me importa, porque ya está, ya existe, y lo que no podemos hacer es fingir demencia y hacer como si todo fuera igual y no pensar que estas herramientas van a ser cada vez más populares y se van a amplificar más y el uso va a ser cada vez mayor. Entonces, desde ese punto de vista,
pienso, bueno, ¿y cuáles son las oportunidades entonces que la cripto y la tecnología blockchain nos permite para mejorar estas situaciones, estas problemáticas? Por un lado tenemos la problemática del lavado de dinero y los flujos ilícitos, ¿sí? Flujos provenientes de las drogas, del narcotráfico, pero también de la evasión fiscal. Y la transparencia de transacciones blockchain puede ayudar a identificar y prevenir actividades ilícitas, ¿sí? Si vos tenés un movimiento extraño, por más que vos no sepas quién es, como es una página, como es un libro virtual abierto, los organismos pueden rastrear de dónde viene esa guita, que hoy en día se hace con valijas y bueno, efectivo. Eso puede ser algo positivo, ¿sí? El problema es que hoy no hay un marco regulatorio adecuado. O sea, las administraciones tributarias y los estados fingen demencia, como si no existiera. Por otro lado, la automatización y la trazabilidad pueden aumentar la eficiencia recaudatoria. Sin embargo, con esto también hay que tener cuidado, porque si nosotros aumentamos la eficiencia recaudatoria, lo que vamos a hacer es profundizar y cristalizar lo que está sucediendo hoy en día, que es sumamente injusto. Y nosotros no queremos profundizar un sistema injusto, ¿sí? O sea, no queremos que Bitcoin y el blockchain se utilicen para profundizar un sistema injusto, sino queremos que se utilice como una herramienta de liberación. Pero, entonces, para esto se requiere sí o sí una reforma tributaria integral. No podemos agarrar y decir, bajamos el IVA, subimos esto, le sacamos el IVA a la leche, bajamos ganancias, sacamos este beneficio fiscal, le damos al otro. Esos son cambios marginales que lo que hacen es desordenar más todavía. Necesitamos una reforma tributaria integral que no profundice los sesgos, sino que los reduzca, que vaya en contra de los sesgos, ¿sí? Por otro lado, la trazabilidad y transparencia de los gastos del Estado pueden mejorar la gobernanza. Porque una de las cuestiones que tenemos, uno de los problemas que tenemos es la falta de transparencia que tiene, ya no me paro desde el punto de vista fiscal, sino desde el punto de vista del gasto, ¿sí? Es imposible auditar lo que gasta. Si bien todos los municipios y el Estado, todos llegan con el mismo discurso de que van a ser más transparentes y que van a gastar bien y todo, anda a saber en qué se gastó la plata el municipio de, no sé, María de Punilla, de Santa María de Punilla, donde vivo yo. Andás a verlo, te sube un Excel diciendo sueldos tanto, gastos operativos tanto y listo. Y eso es tu transparencia, y en un PDF. Esa es toda su transparencia. Con eso firman un acuerdo y son un municipio transparente. Bueno, la posibilidad de que se aplique la tecnología blockchain para organizar al Estado, ¿sí? Y para organizar los gastos del Estado, va a permitiría, ¿sí? No va a permitir, pero permitiría que todos podamos funcionar como auditores, ¿sí? De qué es lo que está pasando. A ver, ¿cuánto pagaste por el paquete de fideo? ¿Cuánto estás pagando? ¿Están los empleados públicos realmente yendo a trabajar? ¿Cuántos empleados públicos nombraste? Y eso puede estar abierto y puede ser algo de fácil acceso para todos. Entonces, la tecnología blockchain tiene una gran capacidad de mejorar la gobernanza, la calidad de las instituciones e incrementar además el compromiso de los ciudadanos con la democracia y con el Estado. Porque claro, ¿a quién le va a gustar pagar impuestos si vos sabés que tus impuestos los estás pagando vos, el que tiene guita no los paga y que además no sirven y no llegan, ¿sí? Pero si tuviéramos la posibilidad de poder auditar y poder saber que eso, o sea, ir hacia un modelo de democracia realmente mucho más participativa, como sucede en otros países, por ejemplo, europeos, donde hay mucha más transparencia, el rol de la relación del Estado con el ciudadano puede mejorar ampliamente. ¿Sí? Que el ciudadano se sienta orgulloso de que está pagando impuestos porque sabe para qué van esos impuestos y para qué sirven. ¿Sí? Sabe cuando vota un político a otro qué propuesta está votando. ¿Sí? No que le está regalando una caja del 30% del PBI para que haga lo que quiera. Entonces, el compromiso de los ciudadanos se puede mejorar a través de la tecnología blockchain. Puedo ser un poco optimista o no, pero bueno. Después, por otro lado, otras oportunidades que se pueden observar
es la posibilidad de generar, de que esto que viene, genere presión sobre los estados para mejorar la estabilidad financiera, ¿sí? ¿Por qué? La estabilidad financiera es una gran problemática en nuestras economías, que hace que después se tengan que plantear impuestos de emergencia, etcétera. O sea, podemos mejorar el Estado a través de una presión externa, ¿sí? Y mejorar y generar reglas de juego claras y estables. Por otro lado, la inclusión financiera puede aumentar la base imponible, pero bueno, además, o sea, el incluir los activos cripto. Pero para eso hace falta desarrollar una metodología científica y cuantificable de cuánto es la base imponible cripto. Así que bueno, les agradezco mucho por la charla. No quiero irme diciendo va a ser todo genial y vamos a cambiar el mundo con esto. Tiene sus riesgos, pero también tiene su potencialidad, que es muy importante. Está en nuestras manos. Y creo que nosotros que estamos participando de este espacio y de estos lugares, está en nuestras manos presionar para que esto mejore la situación de las grandes mayorías.